con el programa Huertos Familiares, que partimos el 2020, cuando parte la pandemia, donde vimos que la economía de la isla, sumado al cierre de la isla, iba a afectar la economía familiar. Y pensamos y planificamos como dirección apoyar a la familia, apoyar a la comunidad. Entonces, ¿qué mejor que la construcción de un huerto? Después de 2 años de pandemia logramos hacer 1.114 huertos y logramos seleccionar 25 familias con las cuales armamos una red de productores agroecológicos, donde el propósito de esta red es impulsar la soberanía alimentaria de Rapa Nui y poder asegurar el consumo de alimentos nutritivos, ya que nos preocupamos del suelo. Le entregamos abono natural y insecticidas naturales también, además de la asesoría técnica. Como red hemos llegado a un acuerdo de que las primeras 3 cosechas se regalaron a la comunidad. Luego de la 4ª cosecha de esta organización, ellos van a empezar a vender estas canastas. Una canasta bien variada con todos los alimentos que crecen en los huertos y para poder trabajar el comercio justo, la alimentación local, la alimentación saludable. Entonces la idea es poder ofrecerlo a la comunidad. Estas acciones van en línea con la ODS número 2, Hambre Cero, y la ODS número 12, Producción y Consumo Responsable de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Uno de los objetivos a desarrollar entonces en una década es lograr que el planeta sea sustentable, alimentariamente hablando. Y Rapa Nui lo que está haciendo aquí está a través de este concepto iniciando ese proceso. Lo estamos haciendo con la familia, lo estamos haciendo con las vecinas y los vecinos, y esto se va a ir escalando y se va a ir multiplicando por sí sola. El tiempo no es importante, lo importante es enfocarnos en hacer bien para que del fruto de ella podamos nosotros entonces sustentarnos, podemos garantizar nuestro alimento aquí mismo en nuestra casa.